días. Estamos otra vez en Reavivados por su palabra, con la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Miren, hemos estado revisando una secuencia de acontecimientos. Lucas trata de, en el libro de Hechos, darnos en orden cronológico, es decir, vamos a ver una cronología de hechos, unas situaciones que están conectadas entre sí en tiempos. Así que lo siguiente que cuenta el capítulo 7, pues tiene que ver con el discurso que hace Esteban. El día de ayer a él le habían arrestado y entonces tenía acusaciones falsas, porque la oposición del enemigo siempre está en contra de los que hacen la voluntad de Dios, de los que con la ayuda del Espíritu tienen su poder. Entonces seguramente van a recibir persecución, se van a sentir hostigados por el enemigo, y esto es lo que también le pasó a Esteban. Pero saben, no te asustes por eso, porque quizás tú puedes ver al cristianismo como una situación peligrosa y complicada. Pues no, para nada. Aunque Esteban realmente pasó problemas, ¿no? Él estaba seguro y convencido de en quién había creído, dónde estaba puesta su confianza, y la fe que Dios había desarrollado en su corazón a través del Espíritu Santo era algo muy poderoso. Así que él comienza a darles un discurso sobre las falsas acusaciones que ellos le habían dado, y él les hace una cronología, les explica desde el momento que es llamado Abraham hasta el momento del regreso del exilio de Babilonia. Es una historia tan larga que les cuenta, pero lo único que les estaba explicando hacia dónde se dirigía sus súplicas era hacia la dureza del corazón, que como dirigentes y religiosos, después de haber tenido la bendición de tener la palabra escrita en sus manos, pues no la hicieron caso, y era algo que a él realmente se sentía admirado de la dureza de su corazón. Miren lo que dice el verso 51. Después de este discurso elocuente que él tuvo: tercos y duros de corazón y torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo está constantemente llamándonos. El Espíritu Santo está encargado de convencernos de pecado y llevarnos a la conexión con Jesucristo, a entender su evangelio de salvación, que es precioso. Pero eso, generalmente, con nuestro egoísmo, con nuestro prejuicio, resistimos, dice Esteban, y de eso debemos tener cuidado. Al final la historia es un poco triste. Bueno, si la podemos llamar de esa manera, ¿no? La gente se molesta a tal punto que con una violencia satánica le toman y le apedrean. La lapidación, el apedreamiento era algo muy sangriento, ¿no? La persona apedreada iba muriendo poco a poco mientras las piedras le iban golpeando todo su cuerpo. Dice el verso 60, luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Al final muere Esteban, uno de los mártires de la fe, uno de los mártires que muere expresando lo mismo que Jesucristo: no les tomes en cuenta este pecado. ¿Cómo llegar a esa compasión y misericordia sobre sus verdugos? Imposible. Imposible. Pero el Señor puede hacer lo imposible en nuestros corazones si nosotros le vamos con humildad a decir que su Espíritu nos gobierne y nos dé de su amor, de su misericordia. Y ese es el pedido esta mañana. Vamos a orar. Querido Dios, queremos agradecerte por tu palabra que nos enseña a depender del Espíritu. Oh Dios, que Él transforme, que Él nos tome, que nos dé el poder tuyo, Señor, para obrar, para actuar de acuerdo a tu voluntad. Y si es de defender, oh Dios, esta causa, nos des las palabras y la serenidad para hacerlo, Señor. Gracias por todo tu amor y por la misericordia que está expresada aquí, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Un feliz día.